Pues bienvenidos a un episodio más del podcast de Groups, amigos y amigas. Ya no sé cuántos son y no me atrevo a decir número por si acaso luego cambiamos el orden a la hora de subirlo. Pero está siendo muy guay compartir esta nueva temporada y hacer lo que venimos haciendo desde hace tiempo, que es juntarnos alrededor de la mesa y seguir profundizando y echando raíces sobre algunas cosas que hemos ido aprendiendo en la parroquia. Y para no perder la costumbre, en la mesa hay gente majísima que tengo muchas ganas de que os presentéis, nombre, trabajo. Y la pregunta rompehielos de hoy es: ¿qué regla o qué norma os costaba obedecer cuando erais pequeños? Y empezamos por aquí. Bueno, yo soy Xiomara, Cío. Trabajo en ventas en el mundo digital. Soy como una especie de comercial online o algo así. Y algo que me costaba obedecer cuando era pequeña, muchas cosas, ¿no? Pero me acuerdo de una particular que, porque lo hacía con mi hermano. Nosotros teníamos prohibido ver películas de miedo, entonces veíamos las pesadillas de Freddy Krueger, no sé si se dice así. Pesadillas de Elm Street. Sí. Y entonces cuando sabíamos que iban a echar la saga que es en la tela, a escondidas de mis padres, esperábamos que se fueran a dormir y nos poníamos a ver las pelis, porque además era muy tarde la noche, entonces a escondidas y tal. Siempre nos pillaban porque había un momento en la madrugada donde íbamos corriendo a tocarles la puerta, a decirles que nos dejaran dormir en su cama, porque estábamos muertos de miedo. O sea, entonces, no sabíais ni desobedecer, ¿eh? No sabíamos ni desobedecer, o sea, nos pillaban enseguida. Mi madre, habéis visto las pelis, ¿no? Y nada, nos dejaba meternos a la cama y eso. Bueno, un saludo para Miriam y Diego, los padres de Sio, todo lo que han tenido que soportar. Mi nombre es Sofía, trabajo en una academia de inglés y pues a mí me costaba mucho obedecer cuando mi mamá me mandaba a limpiar. Sobre todo esas cosas que yo decía, ¿en serio hay que limpiar esto cada cierto tiempo? Por ejemplo, las ventanas. Detestaba el que tener que sacar las ventanas, limpiarlas y todo. Eso me costaba mucho. A mí me pasaba con los dientes, ¿en serio? ¿En serio que lavarme los dientes otra vez? Eso también. Yo me llamo Vicente, trabajo de técnico agrícola y a mí me costaba algo muy típico, que era que me costaba horrores hacer los deberes. Además siempre buscaba excusas, me escondía, yo mentía, hacía lo que fuera, pero me daba una pereza impresionante hacer los deberes. Bueno, yo creo que ahí nos apuntamos todos, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, yo soy Andrés. En el resto de cosas eras súper... Un santo, me imagino. Eso Yo soy Andrés, soy pastor aquí en la parroquia y creo que lo que más me costaba obedecer era lo de el toque de queda, o sea, la hora de llegada a casa. Creo que en mi vida lo cumplí, nunca llegué a cumplirlo. Luego soy una persona puntual, pero con eso me costaba mucho. En fin, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque vamos a estar hablando sobre la obediencia. Vicente compartió hace unos meses una enseñanza titulada ¿Vale la pena obedecer?, en la que a través de la historia de Gedeón habló sobre cómo podemos hacer que nuestra fe teórica se convierta en una fe viva, en una fe que se experimenta. Muchas veces cuando nos comparamos con personajes bíblicos o con gente de a pie o amigos creyentes y vemos sus vidas de fe, nosotros nos comparamos y salimos perdiendo, ¿no? Y decimos, vale, aquí hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que se me escapa. Y Vicente, a través de la historia de Gedeón, hizo una foto panorámica de su proceso de fe y de cómo empezó siendo una persona llena de desánimo, que ponía los ojos en el contexto y en las circunstancias en las que estaba. Parecía que no tenía ninguna oportunidad, pero luego vemos en el último capítulo una persona próspera, una persona que ha vencido, que ha logrado derrotar a un ejército de 135.000, creo que eran, con 300 personas. ¿Qué ha pasado en la vida de Gedeón para llegar de esa fe teórica a una fe que se puede experimentar? Y hay una frase clave en la enseñanza que dijo que es: la obediencia conecta nuestra fe teórica con nuestra experiencia de fe. O sea, dicho de otra manera, cuando nuestra fe en la cabeza no se parece a nuestra fe viva, es muy probable que sea porque no estamos obedeciendo, porque la obediencia es lo que hace tangible esa fe viva. Así que, teniendo esto en mente, pasamos a la costumbre que tenemos ya en esta nueva temporada, que es que cada uno de nosotros comparte una pregunta, y hoy va a empezar compartiendo la primera pregunta Vicente. La pregunta que yo me hago o que yo os lanzo, a ver qué podemos sacar de ahí, es ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Qué habrá detrás de eso?
a veces yo me lo pregunto, ¿es algo lógico lo que Dios me está pidiendo? Yo sé que es esto, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Qué dificultades encontramos? Yo voy a empezar diciendo con lo que yo me peleo, lo que yo creo al final, después de indagar y de profundizar y de pensar por qué. Al final llego a la conclusión de que es porque de verdad no conozco a Dios. Porque es como que si conociera a Dios, me fiaría más de Él. Y aunque me diga, o sea, aunque yo entienda que por mi lógica o por mi razón, que mis planes son mejores, mis ideas son mejores o por algo así, lo haría, porque ya sé que al final me va a salir bien la jugada, ¿no? Y también llego a esa conclusión porque yo veo lo que hacían, bueno, los personajes bíblicos, nuestros hermanos en el pasado en la Biblia, y lo que Dios también hace conmigo. ¿Qué hace cuando quiere animarme? ¿Qué hace Dios cuando quiere ayudarme a obedecer? ¿O qué hacían nuestros hermanos? Bueno, recordaban cómo Dios operaba en el pasado, ¿no? Dios te dice algo que parece loco, vete al desierto, y tú no puedes imaginar cómo eso puede acabar siendo bueno, pero vale, es bueno. O ves cualquier historia, no sé, ves la historia de José y dices, ¿cómo puede ser esto bueno? Sí. Pero al final todo tiene sentido. Entonces, para mí, nos cuesta tanto porque no conocemos a Dios y veo que esa es nuestra dificultad. Me hace gracia que la gente no lo sabe, pero los que están ahora mismo en la mesa no han estado en la grabación del resto de los episodios. Pero es curioso ver, que supongo que los que estáis, que sí que lo habéis visto, curioso ver cómo hay un tema que está apareciendo todo el rato, que es este, ¿no? De la importancia de mirar hacia atrás y ver la fidelidad de Dios o la historia con Dios para que nosotros podamos obedecer. Y no es por nada, pero tiene que ver con el lema de este año. Exacto. A lo mejor será que nos estamos bombardeando tanto. Puede ser que nuestro algoritmo, el algoritmo está ya... Sí, Sofi. No, yo en mi caso iba a decir que me cuesta obedecer porque me hace salir de mi zona de confort, de mi zona de comodidad. Es como que ese sacrificio hace que me cueste más. O sea, es un sacrificio y bueno, todo sacrificio cuesta. Claro. Sigo. Pues muy de acuerdo con lo que han dicho también Vicente y Sofi. Yo concuerdo mucho en la parte del sacrificio. Yo creo que hay una parte de ese miedo, ¿no? Como porque el sacrificio pues siempre es algo que duele, que cuesta, entonces te da un poquito de miedo. Yo pienso, por ejemplo, en Abraham cuando tenía que ir, o sea, yo creo que estaba, perdón por la palabra, estaría cagado cuando iba. Porque, claro, o sea, tú imagínate el miedo que tienes que sentir de decir, y yo lo estoy obedeciendo ciegamente, pero y pienso que Dios le puede dar la vuelta a esto, ¿no? Que a lo mejor no tiene sentido ese acto o eso que me ha pedido. ¿Y si no? Claro. O sea, voy a llegar hasta el final en esta obediencia o en esto que me ha pedido. Si no llega, digamos, a tiempo o si no le da la vuelta, no sé. Yo creo que eso es una de las cosas que te frena. Y para mí también... la incertidumbre, o sea, cuando no tengo como la instrucción completa o no veo el plano completo, no sé el final cómo va a ser, pues me cuesta más como obedecer no solamente a Dios en otras cosas, pues cuando no te dan instrucciones claras o que no ves ese mapa completo, dices, bueno, sí, yo voy obedeciendo, pero aquí qué va a pasar, o sea, no, como que no le encuentro el sentido absoluto, entonces, bueno, tienes que obedecer por fe, porque sabes a quién estás obedeciendo, confías, pero sí que la incertidumbre y ese miedo que te da el sacrificio que te puede requerir, pues son cosas que te dificultan obedecer más o mejor. Yo creo que una de las cosas que a mí me obstaculiza obedecer al Señor es mi concepto de libertad, que obviamente intento tener un concepto bíblico de la libertad, pero nuestra cultura tiene un concepto de libertad diferente, en el que básicamente es hacer lo que quiero cuando yo quiero. Entonces, obedecer va justo en contra de esto. Obedecer lo solemos asociar más con la opresión, con el abuso, la esclavitud. Y nos cuesta mucho entender que dentro de la obediencia podemos encontrar esa libertad. Hay un pasaje en Romanos 6 en el que
Pablo viene a decir algo así como: todos obedecemos a algo y eres esclavo de aquello que obedeces. Entonces, si obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Y si obedeces a Dios, entonces tendrás la vida, o sea, serás esclavo de Dios y tendrás una vida recta, dice, ¿no? Una buena vida. Y creo que esto nos ayuda a entender que no existe tal cosa como la libertad totalmente independiente. Nosotros pensamos que la libertad es ser totalmente independiente, pero siempre vas a ser esclavo de algo o de alguien. Y en cambio Pablo nos presenta una nueva manera de verlo, que es: no, puedes ser esclavo de Dios y eso va a ser bueno para tu vida. Entonces creo que si yo lograse limpiar cada vez más ese concepto de libertad, al menos le vería sentido a la obediencia. Creo que me ayudaría bastante. Sio, ¿cuál es tu pregunta para la mesa? Mi pregunta: ¿cuál es la fecha de llegada de Jesús? No. Mira, nos has pillado con el boli. Nos has pillado con el boli y con el... Vamos a empezar a sumar. Bueno, mi pregunta es, ¿qué impacto tiene nuestra obediencia en la vida de los demás? ¿Somos conscientes de esa influencia? Yo creo que no. Creo que muchas veces no somos conscientes de cómo estamos afectando la vida de otras personas. Yo, por ejemplo, cuando pensaba en esta pregunta, me acordaba de una situación familiar cuando yo era pequeña y cómo, bueno, notaba como que en mi casa no se vivía lo que en realidad estábamos hablando en la iglesia. Y yo decía, a mí como que me inculcan esto de ir a la iglesia, de ser cristiana, pero después no veo que se esté cumpliendo. Y ahí empecé a tener como esos encontronazos de, ¿es esto verdaderamente lo que es ser cristianos o no? Y creo que con sus errores y sus virtudes, en ese momento mi familia no sabía cómo actuar de una manera que se dieran cuenta de que estaban reflejándolo todo, de que lo veíamos todo y que también copiábamos muchas de esas cosas. Entonces creo que no somos conscientes. Sí. Yo estoy contigo, Sofi. Creo que no tenemos ni idea del impacto que tiene. Yo pensaba que hemos hecho algo muy parecido con el tema de la salvación. El hecho de pensar que la salvación es personal, que solo me afecta a mí, hemos hecho algo muy parecido con el pecado. Entonces pensamos que el pecado, la desobediencia, solo me afecta a mí. Pero mi desobediencia afecta a las personas que hay a mi alrededor y a veces más allá de los que están a mi alrededor. Bueno, y el ejemplo que tenemos es el de Adán, ¿no? Adán y Eva, cómo su desobediencia nos afecta a todos. Entonces creo que tampoco somos conscientes de el efecto que tiene la obediencia para bendecir a otras personas. Yo creo que al final estamos todos muy conectados, más de lo que creemos, y creo que al final somos una influencia. Nuestra obediencia afecta a los que nos rodean o nuestra desobediencia. Y un poco también porque, conectando con la idea anterior de la libertad, porque tiene consecuencias tanto lo uno como lo otro, y eso antes o después es posible que salga, porque al final Dios no es un Dios que te pide una obediencia porque sea una locura de algo que le pasa por la cabeza. Al final Dios es amor, Él te ama, Él quiere que estés bien. De hecho, creo que lo ha demostrado, ¿no? Todo lo que ha hecho por nosotros significa que nos ama. Vale, entonces, todo lo que nos dice debe de ser para nuestro bien. Si no lo hacemos, al final nos va a ir mal. Los que nos rodean lo van a ver. O sea, que creo que como estamos tan conectados y tenemos, como dice la Biblia, en derredor nuestro tan gran nube de testigos, creo que se va a notar que tiene un impacto, aunque creo que a veces vamos a nuestra bola, vivimos en nuestra película y no nos damos cuenta de que hay mucha gente observando. Sí, ¿tú tenías respuesta para tu pregunta? No, quería que me la dierais vosotros. Aprobada. Aprobados todos. No, yo pensaba en ejemplos, ¿no? De la obediencia, lo que habéis dicho, que afecta a la desobediencia y la obediencia. La desobediencia, por ejemplo, de Adán, pues bueno, y de Eva, pues la liaron bien. Y luego en temas de obediencia, por ejemplo, Ananías, cuando le obedeció a Dios de ir a orar por Saulo, entonces digamos que a veces ese impacto de esa pequeña, muchas veces son cosas muy pequeñitas las con las que podemos dar ejemplo o a las que tenemos que obedecer, y tienen un impacto impresionante en nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces yo creo que a veces una manera a lo mejor práctica de tener presente que sí somos influencia cuando obedecemos y cuando desobedecemos es pensar
lo que decíais, o sea, que va más allá. Es que no se trata de mí. Al final, con Jesús nunca se trata de mí. Es que no se trata de mí. Entonces, es como tener eso muy presente, ¿no? Intentar dejar ese egoísmo o el ego, o lo que sea que nos hace ir así, como mirando solo al frente. Y empezar por la gente que queremos, siendo ejemplo, pues lo más obvio, o digamos como el ejemplo más práctico, pues los padres con los hijos, como lo que decía Sofía, o sea, cuando un padre es ejemplo es porque está obedeciendo, ¿no?, a esos valores, a esa palabra, a esa promesa. Entonces eso los hijos, aunque parezca que no lo están aprendiendo y estás impactando en sus vidas. Con mis amigos, las conversaciones que puedo llegar a tener, cómo escucho, cómo les sirvo, en mi trabajo, con mis compañeros. O sea, yo creo que en todo momento tenemos oportunidades de obedecer y que puedan ver, ¿no?, esa luz de Jesús, que al final es de lo que se trata. Quiero leeros un pasaje, Hebreos 5, desde el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La pregunta es, ¿qué os llama la atención de este pasaje o qué destacaríais? A mí me llama mucho la atención cuando dice lo de por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces es como así, solamente puedo aprender la obediencia si sufro. O sea, fue como, hola. Fue como, no puedes, tiene que haber otro camino. Lo leí mal. Esto está. Entonces, sí, me llama la atención. Empecé pues como a leer más el tema del sufrimiento, cómo actuamos a nivel psicológico, también a nivel espiritual. Obedecer en medio del sufrimiento no es una respuesta automática. O sea, yo por estar sufriendo digo, ay, ahora sí voy a hacer caso, ¿no? Sino que es el resultado de un proceso complejo, porque en el sufrimiento nosotros aprendemos a ser humildes, tenemos ese aprendizaje, desarrollamos carácter y encontramos el propósito en medio del sufrimiento. Cuando ya todo va cogiendo como forma, yo creo que nosotros vamos viendo el propósito, y en ese propósito aprendemos a obedecer, y aprendemos a obedecer no porque sea una obediencia ciega, como sin sentido, como bueno, tengo que hacerlo porque sí, ¿no? Como cuando pues el semáforo se puso en rojo, pues me toca, pues si no me multan, ¿no? O cosas así. No, sino que se desarrolla como una transformación en mi interior y pasa en el sufrimiento. Quiero pensar que puede pasar también en otros niveles sin necesidad de pasar por el sufrimiento, pero si Jesús tuvo que pasar por el sufrimiento para aprender la obediencia, pues obviamente a mí no me queda otra. Claro. Sí, no sirve la excusa, ¿no? De es que Jesús era Dios. Sí. Aquí te lo está poniendo ya. Sí. A mí es un poco más, o sea, distinto a lo que decía Sio, lo que me llama la atención, porque yo me lo puse a mirarlo en otras versiones y lo miré en una versión en inglés, y dice como que a pesar de que era hijo, nunca fue desobediente, dice la versión. Y eso me hace pensar de que, bueno, entonces quiere decir de que si sos hijo vas a ser desobediente, ¿no? Y como que, no sé, eso me llamó un poco la atención a mí de todo hijo desobedece. Y yo como hijo también voy a desobedecer. Que no es una excusa, sí, o sea, no es el permiso para hacerlo, pero sí que me llamó eso la atención de pensar que todos los hijos son desobedientes. Vicente. Yo estoy hecho un lío aquí. A ver si me ayudáis. Por una parte, solo tienes que ver las cosas con un poco de lógica, ¿no? De todo lo que hemos dicho. O sea, si obedeces te va bien, vale, pues ¿cómo se aprende? Bueno, obedeciendo también se aprende, no hace falta sufrir. Sufrir es cuando desobedezco, ¿vale? O sea, eso es lo que pienso, como por decirlo así, bloque A. Vale. Pero vamos al bloque B. Yo no puedo evitar que estoy en este cuerpo, que tengo una carne y que tengo, no sé, que estoy aquí, estoy en el mundo. Entonces, va a haber cosas que Dios me va a pedir que van en contra de mis deseos. Y ahí es donde voy a sufrir. Y creo que que se aprende mucho cuando sufres, porque aprendes, pues yo qué sé, por ejemplo, aprendes una lección muy importante que nos cuesta un montón aprender, que tú no lo controlas todo, que hay cosas que se escapan a tu control. Bueno, se escapa a mi control. Y yo creía que tenía el mundo en mis manos y que podía hacer lo que fuera. O creía que
haciéndolo todo bien, todo me saldría bien. Bueno, pues a lo mejor no. Porque, bueno, si no, yo estaría al nivel de Dios y yo estoy aquí, yo no soy Dios. Entonces creo que a veces hay lecciones que sí o sí se aprenden sufriendo porque es duro. Yo me siento muy anclado a este mundo, lógicamente, estoy aquí. Y entonces creo que mis deseos, lo que pienso, lo que anhelo, pues a veces lucha en contra de lo que Dios quiere, que quiere que me desconecte y que mi mente esté pensando en el otro lado, ¿no? En lo que hay allá. Y bueno, creo que es inevitable que suframos para aprender. A mí me llama mucho la atención de este pasaje la parte del final que dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, volvemos a la pregunta de antes. El fruto de la obediencia de Jesús es la salvación para todos aquellos para todos los que le obedecen. O sea, es como un ciclo, ¿no? Es la obediencia que trae salvación para el que obedece. Entonces, me ha gustado mucho. Me parece que es un versículo que tiene muchísimo jugo. Sofi, ¿cuál es tu pregunta? Sí. Bueno, no es una pregunta, es un ejercicio. Y dice lo siguiente: comparte un momento de tu vida en el que te haya costado obedecer a Dios, pero que con el tiempo hayas visto que valió la pena. Me toca a mí. El que Por quiera. ejemplo. Que como me has mirado tan Sí, no sé. Ha sido porque estabas de camino, ¿eh? Pues bueno, en mi caso la verdad es que no puedo evitar pensar en lo que inspiró esta predicación. Que fue un momento en mi vida en el que Dios me pidió obediencia en algo que para otro no tiene sentido, porque otro tiene otra debilidad. Yo soy muy autosuficiente, me gusta resolver mis propios problemas, me gusta hacer, y fue un momento en mi vida que, aunque era una locura, porque, no sé, de alguna forma veía que el tren venía por la vía y me iba a pisar, y Dios me decía, quieto. Para mí no tenía ningún sentido quedarme quieto, fue un tema laboral, de trabajo, y fue una locura, y sufrimos. De hecho, empecé a dudar, son mis imaginaciones, me está de verdad hablando Dios. Menos mal que Dios tuvo misericordia y me mandó ayuda, a modo de que otras personas que no sabían la situación me contactaban y me dijeron, que son autoridades espirituales para mí, me dijeron, oye, siento compartir este texto contigo. Y fueron como pequeños flotadores que me ayudaron a mantenerme y decir, bueno, esto sé que parece una locura, pero Dios me está diciendo esto. Y bueno, y Dios, de una forma sobrenatural, milagrosa, increíble, pues hizo lo que me había prometido, y alguien, quedándome quieto, alguien contactó conmigo para darme un trabajo que me encantaba, que era lo que yo... No voy a decir que era lo que yo buscaba, porque yo no me veía para optar a algo así. O sea, eso estaba muy, muy, muy por encima de lo que yo hubiera deseado. O sea, yo no hubiera nunca orado por eso. Yo nunca hubiera pedido algo así. Ni si te ocurre. Que va, eso estaba fuera Claro, de mi plan. Y entonces, menos mal que obedecí, porque estuve a punto de engendrar varios Ismaeles antes de... pero no sé, de perdidos al río, decía, Sí. bueno, tanto he aguantado que si esto parece que viene del Señor, pues parece que... Por eso el título que puse, ¿no? Vale la pena obedecer. Qué guay, tío. Qué guay es cuando no solamente ves estas historias de la Biblia, sino que también a tus amigos les pasan estas cosas, ¿no? Sofi, tú tenías un momento... Sí, a ver, yo creo que voy a contar como que el que para mí fue mi primer momento más difícil de obediencia desde que tengo una relación constante con Dios, por así decirlo, que fue cuando yo tenía unos 18 años más o menos, que estaba en una relación con un chico con el que me iba a casar y todo. Y Dios muy claramente, a través de oraciones, a través de personas, diferentes cosas, nos dijo que no teníamos que estar más juntos.
Y fue una situación muy choqueante porque era como, no puede ser, si nos amamos, si estamos yendo los dos a la iglesia, si esta persona conoció a Dios gracias a mí, ¿cómo puede ser que ahora Dios no quiera que estemos juntos? Y bueno, pero Dios era muy claro diciendo de que no teníamos que estar juntos y bueno, la relación se rompió, la rompimos. Y bueno, fue, o sea, durante ese proceso de ruptura, ¿es así? Sí. Ruptura. Ruptura. Pues obviamente todas las preguntas que te haces, de me estaba por casar, ya tenía planeado mi futuro, ahora qué va a pasar, estoy en el suelo, no sé cómo arrancar, qué voy a hacer con mi vida, con mi familia, etcétera, etcétera. Y a raíz de todo eso, bueno, además de que Dios fue muy fiel y fue creo que uno de los momentos en el que más me sentí cerca de Él, empezando mi relación con Él, porque segundo tras segundo, palabra, tanto leyendo la Biblia como de personas, como de amigos, ahí también, bueno, además de que a raíz de esa desobediencia descubrí la importancia que tenían los amigos en los momentos difíciles, ahora, después de tantos años, veo el por qué Dios lo había dicho así y bueno, ahí está mi marido hermoso y tiene mucho sentido. Sí, entonces, al otro chico le mandaremos este capítulo del podcast. No, que quedó todo bien con la otra persona, pero para mí ese fue un momento muy difícil porque... Hay que ponerle un poquito de salseo. Sí, Hombre, no, claro, bueno. salsita rosa. Pero fue muy difícil porque claro, también estaba en una edad en la que era la parte emocional Claro. pesa mucho y bueno, era un pilar en mi vida en ese momento y bueno, fue muy difícil, pero yo sentí de parte de Dios que lo tenía que hacer y bueno, hoy veo el porqué y la recompensa también. Qué guay. Yo diría, has preguntado que con el tiempo, situaciones que con el tiempo hemos visto que el Señor ha sido bueno, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no me atrevo a decir porque necesito que pase más tiempo. Pero si me remonto atrás, con 19 años, tenía la oportunidad de no volver a España. Estaba en Estados Unidos y tenía la oportunidad de quedarme allí y de hacer vida allí. No me costó obedecer al Señor en el sentido de que yo tenía claro que tenía que volver. Pero, como decía Vicente, aún así me dolía. O sea, sabía que no iba a desobedecer a Dios. O sea, yo sabía que iba a volver a España, pero sabía que me iba a costar un rato y que dejaba algo. Que lo que dejas es una ilusión, ¿no? De lo que podría haber sido, sí. Pero a día de hoy me alegro muchísimo de haber tomado esa decisión. Por mi familia, por la iglesia, la parroquia, mis amigos, por Valencia, que es una ciudad que cada vez amo más. Así que estoy muy, muy alegre de haber visto la fidelidad de Dios cuando uno reacciona y hace lo que el Señor te está pidiendo. ¿Sí o? Pues yo no he desobedecido, la verdad. Pero no. No, yo me identifico mucho. Yo la veía muy seria y digo, ¿en serio? Claro, en serio. Esta nueva sí o no la conocíamos. No, a mí la situación más reciente es algo muy parecido a lo de Vicente. Y yo, una parte de ser desobediente, o con lo que he luchado mucho, es como tomar el lugar de Dios, ¿no? Muchas veces yo soy el piloto y él va de copiloto. Siempre a mi lado, pero como que no le dejo tomar el control de según qué cosas. Es como, vale, hasta aquí sí. Para que te lo aparque, sí. Aparca, pero en la sombra, pero hay áreas de mi vida, sobre todo en el tema profesional, donde yo soy muy autosuficiente. Es como yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, yo aparto incluso a mi familia, incluso a mi marido de esas partes, porque yo digo, yo me metí en esto, yo lo saco, yo puedo, yo tal, o sea, el típico discurso ¿no? Automotivacional y mujer empoderada. Entonces, es como yo puedo con todo, tal, y voy así. Y eso es algo con lo que he luchado mucho porque me ha pasado en trabajo, sobre todo en temas profesionales. Yo tuve un emprendimiento hace ya casi 4 años, y tuve que cerrarlo cuando vino la pandemia y demás. No lo quería cerrar. De hecho, por este tema de autosuficiencia, yo seguí un año entero más intentando sacar adelante con todo lo que yo podía, con mis fuerzas al final. Esto generó un endeudamiento, generó un montón de temas a nivel anímico, me enfermé físicamente ya del estrés, de la ansiedad, y no me quería mostrar vulnerable con nadie, ni siquiera con Dios. O sea, era una cosa, es muy exagerado. O sea, el tema de ser tan autosuficiente, o sea, de verdad que es súper dañino. Al final, Dios sabe cómo llegarte, ¿no? Al corazón. Dios sabe cómo, a pesar de que tú eres el que ha buscado todo ese camino, a pesar de que tú eres el que se ha perdido en esa senda,
Él está ahí esperando para cuando quieras dar la vuelta y decirle, mira, yo estaba aquí, mi mano estaba aquí, y no te juzga. O sea, es como cuando llega el hijo pródigo. O sea, a mí me encanta esa parte, porque vale, hiciste todo esto, pero ni siquiera nos vamos a sentar a hablar de esto. O sea, no nos vamos a sentar a hablar ya de lo que hiciste, de lo que pasó. Vamos a hablar de cómo te va a ayudar a resolver, cómo vamos a salir de esto. Y me empiezo a mostrar vulnerable, pues con mi familia mismo, que era un paso que yo nunca había dado. Nadie sabía cómo estaba yo ni mi situación. Y recuerdo que ese día, pues nada, yo me puse a llorar ahí como una loca, y ahí me di cuenta que yo estaba fatal. Entonces empecé a contarles todo lo que me estaba pasando y demás. Y ya Dios me dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, tú tienes que cerrar, tú no puedes seguir así. Por encima, era como Dios diciéndome, el sacrificio que yo hice por tu paz, no puedes negociarla. O sea, tu paz, lo que yo te di, ese regalo tan grande, no es negociable. O sea, no, es que no es negociable. Nada de lo que te esté robando, ese regalo que yo te di o que esté ocupando ese espacio, vale la pena. Era como Dios diciéndomelo cuando oraba, cuando empecé a conectarme otra vez con Él. Porque yo oraba, pero yo no quería que Él me hablara de esa parte. Yo le decía, dame fuerza, dame tal, tengo esta reunión con tal banco, tal, pero no le decía nada más, porque yo sabía, yo sabía la respuesta. Entonces, digo, no quiero escucharlo, no pasa nada. Y en medio de toda esa desobediencia veo esa fidelidad, esa bondad de Dios que se vuelve a repetir en este año. Andrés sabe todo lo que nos pasó, consecuencia aún de aquello. Y aquí me di cuenta que aprendí la lección, gracias a Dios. Y pude obedecer a unos niveles que en mi vida yo me hubiera imaginado que podía obedecer. Cuando me dijo, quieta. O sea, cuando se vuelve a levantar una crisis a raíz de esto y vuelvo a entrar en ese desierto, aunque yo creo que yo nunca había salido de ese desierto, estaba por ahí como dando vueltas. Entonces me veo otra vez ahí, en el desierto tal cual. Dije, Dios mío, ¿y ahora qué? Y yo ya, mi impulso era, pues soluciono, llamo aquí tal, contacto, no sé qué, yo me muevo, tal. Yo ya ahí montándome toda la película. Dije, un momentico, esto me suena de otro episodio, de otra temporada. La temporada no, vamos a repetir capítulos. Sí. Entonces, nada, enseguida ya me di cuenta lo que Dios quería de mí, la obediencia. Estad quietos, que yo soy Dios. O sea, estad quietos y tus planes. O sea, empezaba toda esa palabra y toda esa promesa, ¿no? Y bendito el hombre que confía en Dios, que pone su confianza en Él, que no se apoya en su corazón. Y entonces me quedé quieta, una cosa anormal, pero me quedé quieta y no me produjo nada de ansiedad, no me produjo nada de estrés, no me produjo, o sea, no me robó la paz, no me robó el sueño, no me robó disfrutar el día a día, y estaba quieta sin hacer absolutamente nada, y aquello ahí, y llegaban notificaciones, llegaban cosas, y yo decía, yo creo que yo tendría que estar haciendo algo, pero bueno, no sé, ya no sé, pero quieta, y me di cuenta de la bendición tan grande que es obedecer, porque en la obediencia conoces a Dios y se deja ver esa parte del carácter de Él, de esa bondad y esa fidelidad, la que yo he vivido, he experimentado. Ahora lo pude conocer en el desierto y en ese sufrimiento. Claro. Y pude obedecer porque una vez desobedecí y Él me mostró cómo reacciona Él a pesar de mi desobediencia. Entonces, pensar en ese pasado, en esa historia, me ayudó un montón a saber ya lo que no tenía que hacer. Sí. Y apoyarme desde luego en la escritura, en la palabra, y volver a recordar esa palabra es real, es viva, y Él está al control, y obedecer vale la pena, vale muchísimo la pena. Qué guay, Sio, lo que has contado. Bueno, lo que habéis contado los tres, creo que erais las personas ideales para tener esta conversación. Los 4, tú también. Los 4, venga, va. Venga, todos. Todos. Vamos a terminar con una pregunta que no es para vosotros, que es para la gente que está en casa, que es la pregunta con la que terminó Vicente la enseñanza, y es: ¿en qué área de tu vida el Señor te está pidiendo obediencia? Sé que a lo mejor ahora mismo que nos estás oyendo, esto de obedecer quizá no te suena bien, no te conviene, estás en otro punto, pero te animamos a que te lo pienses y a que sigas ese impulso del Espíritu Santo que estás sintiendo a obedecer, y que puedas imaginar qué es lo que te espera detrás de la obediencia, que sé que ahora puede parecer que es un peso insoportable, que no vas a poder, que va a ser un proceso muy largo, pero realmente hay una satisfacción enorme, que es la satisfacción de conocer a tu Señor en ese proceso, de poder conectar con Él y vivir como Él de una manera plena. Así que os animo a que
respondáis en vuestras casitas a esa pregunta. Y chicos, daros las gracias por vuestras palabras Sí. Gracias a y todos. vuestra atención y vuestros oídos en este ratito, y a todos los que estáis detrás de las cámaras echando una mano. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y ya está, amigos, terminado. Adelante. Muy bien.